yo entonces voy armando respuestas que me van a dar la definición de lo que la política es, o de lo que yo quiero definir. Entonces ya no uso, sí. Profe, ¿ese sería el otro enfoque, el segundo enfoque, el de a través de preguntas? Exacto, el segundo enfoque es el de las preguntas centrales. Ese es el segundo enfoque. El primer enfoque es frase estipulativa, es decir, uso la frasecita enunciando lo que la política es. El segundo enfoque son las preguntas centrales, es decir, preguntas que me hago y después me voy respondiendo. ¿Por qué la política es omnipresente? ¿Por qué la política influye en la vida de las personas independientemente de si participan? ¿Por qué la política es una dimensión organizativa? Todas esas son preguntas que me voy haciendo. Entonces, la diferencia es el cómo voy definiendo las cosas. La primera era una frase. La política es la dimensión que integra el conjunto social. La segunda, me hago una lista de preguntas. En la medida en que yo me voy contestando esas preguntas, voy teniendo más en claro qué es la política. ¿Por qué es una dimensión integradora? ¿Por qué organiza? ¿Por qué es una dimensión que tiene que ver con la distribución de los recursos que son escasos? Bueno, cualquier pregunta que a uno se le ocurra, las respuestas te van a ayudar a contestar qué es la política, ¿sí? El tercer enfoque y último, para definir lo que la política es, tiene que ver con lo que es hacerte como un listadito, ¿sí? Me hago un listado de conceptos o de categorías importantes, ¿sí? Como cruciales para entender lo que yo quiero entender, que es la política, ¿sí? Hago un parate un segundito. Si nos quedamos sin tiempo, ahora ya quedan unos minutos para el Zoom, volvemos a ingresar con el mismo link o con el mismo usuario y la misma información, ¿sí? Obviamente ahora se nos va a acabar, vamos a tener que volver a ingresar, ¿sí? Cuando se termine, ingresamos otra vez. Principales categorías o conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Me hago un listado de palabras importantes que están vinculados con la política. Welsh hace una selección de esos conceptos y los vamos a repasar. Los conceptos son conflicto, poder, influencia, liderazgo y toma de decisiones. Conflicto, poder, influencia, liderazgo, toma de decisiones son todas categorías o conceptos muy importantes a la hora de entender qué es la política. Porque esta dimensión de la realidad que llamamos política está atravesada por todos estos conceptos, ¿sí? ¿Por qué es distinta esta manera? Porque no es una frase, no son preguntas, sino que es una lista de conceptos cruciales. Analizando todos esos conceptos fundamentales, puedo llegar a definir lo que la política es. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a ver qué entiende Welsh por conflicto, por qué usa la palabrita o el concepto conflicto. En general, cuando nosotros tratamos de entender qué es la política, siempre aparece esta noción conflicto como bastante esencial a la política, porque mucho de lo que ocurre en la dimensión política está vinculada a cuestiones problemáticas o a cuestiones conflictivas. Lo que queremos decir es que el campo político es conflictivo. Si uno quisiera entender la política o los procesos políticos pensando que la política es como un jardín del Edén, o que todo es paz, que todo es amor, que todo es armonía, es imposible, porque la política es un campo humano, y donde está lo humano, en esencia también están las diferencias, están los intereses distintos, las necesidades distintas, las demandas distintas, y muchas veces tener demandas distintas, necesidades distintas, intereses distintos, nos hacen contraponernos a otros.
Y ahí surgen los problemas, los conflictos. Entonces, la noción de conflicto político es fundamental porque en general está muy asociado a la dinámica política, Profe, porque las personas, sí, profe, sería, por ejemplo, como los movimientos que hacen acerca de Ni Una Menos o el aborto, a favor de las dos vidas, esos movimientos que hacen en la Plaza de Mayo o algo así, digamos, que a veces generan conflictos. claro, o sea, hay, por ejemplo, temáticas como la que vos decís, ¿no? Que tiene que ver con la despenalización del aborto. Es una temática específica que en la sociedad vas a encontrar como distintos grupos y vas a encontrar distintos actores que tienen distintas posiciones tomadas con el ejemplo que vos estás dando o con otros ejemplos que se nos pueden ocurrir, porque Claro. simplemente tienen que ver con una diferencia en esos sectores de valores, de creencias, de supuestos, de fundamentos, de demandas, de intereses, y entonces todas esas confluencias de las diferencias que son esenciales y nos atraviesan desde que existe la humanidad, nos van a hacer contraponer con otros. Entonces, indudablemente el carácter conflictivo está dando por esa contradicción a veces en las demandas, en los intereses, Claro. que hace que estemos posicionados en distintos espacios, ¿no? Con distintas consultas, con distintas... Bueno, por ahí Estrella marca lo de las culturas. Hay muchos elementos que hacen al conflicto. Hay elementos que pueden ser culturales, hay elementos que pueden ser religiosos, hay elementos que pueden ser económicos, fruto de la desigualdad económica o de la desigualdad social, factores más intrínsecamente políticos, de tener más voz o menos voz para reclamar. Las variables que hacen al conflicto político son múltiples, culturales, económicas, religiosas, claro, son todas esas son todos esos temas que a vos te pueden hacer necesitar, demandar, creer y valorar cosas distintas a otros, sumado a que en las sociedades siempre hay una escasez de recursos, es decir, hay recursos que son escasos para poder satisfacer demandas, y entonces eso también genera una mayor contradicción a veces entre las demandas o sectores que son más beneficiados, sectores que son más perjudicados. Entonces, todos esos factores confluyen. Vos ponías el tema estrella de los pensamientos, factores ideológicos, políticos desde ya. Entonces, bueno, son todos esos conjuntos de aspectos que hacen a los grupos. Sus pensamientos, sus realidades económicas, sus realidades políticas, sus realidades religiosas, todas esas cosas que hacen que seamos distintos y por ende podamos juntarnos con otros que tenemos ciertas similitudes y quizás oponernos con otros. Así que la noción de conflicto está siempre muy presente, pero siempre teniendo en cuenta en política que la palabrita conflicto, que tiene que ver con esto, con la contraposición de demandas, con la incompatibilidad de ciertos intereses, y por eso choco, ¿no? Esa es la raíz del problema, la incompatibilidad de demandas, hay una contradicción en las demandas, hay una incompatibilidad. Pero el reverso del conflicto, la contracara del conflicto, también son las búsquedas de los consensos. Para entender la política tengo que entenderla tanto como un campo conflictivo, pero que también en su dimensión organizativa e integradora del conjunto social, también está la fase del consenso. Después se verá qué tipo de consenso, cómo, pero para la política es un concepto importante el tema del consenso también, porque tiene que ver con ver cómo se responde a un conflicto, cómo se responde a una incompatibilidad de demandas, a una contraposición de reclamos, ¿sí? Pero bueno, piensen que son todas palabritas que ¿para qué me están sirviendo hacer este enfoque de definir la política? Porque con estas palabritas nos están ayudando a todos juntos y juntas a tratar de entender más qué es la política como dimensión. Estamos hablando de los conflictos, estamos hablando de por qué podemos querer demandar cosas distintas, por qué nos contraponemos, si hay posibilidad de consensos más allá de las diferencias, más allá de las distintas posturas. Todas estas palabritas
nos están permitiendo entender más lo que nos interesa, que es la pregunta de Welch en este primer capítulo, que es ¿qué es la política? ¿Sí? Otra palabrita más de la que puedo hacer uso para entender la política es el concepto poder e influencia. Es como si fuera lo que les estoy diciendo, que dice Welch, es como el diccionario básico de la ciencia política. La palabra conflicto, la palabra poder, la palabra influencia, palabritas que no me pueden faltar si yo quiero entender qué pasa en el campo político. Cuando en general se habla de la política y de la influencia, siempre se habla de relaciones entre personas, ¿sí? Relaciones entre actores. ¿Qué es lo crucial para entender una relación de poder e influencia? Que son relaciones donde siempre hay una intención de que el otro haga algo o deje de hacer algo, ¿sí? Una preguntita que me hacían ahí, siempre me estoy refiriendo al tercer enfoque, seguimos en el tercer enfoque, ¿sí? Estamos definiendo poder e influencia, ¿eh? Poder e influencia entonces son relaciones entre sujetos, entre personas, entre actores sociales, donde quiero que el otro haga algo o deje de hacer algo. Depende cómo yo logro que el otro haga o deje de hacer algo, vamos a ver si es una relación más de poder o es una relación más de influencia, ¿sí? Es una relación donde yo muevo la voluntad de los otros para que haga algo que yo quiero o deje de hacer lo que yo quiero. ¿Cuál es la diferencia para saber si esa relación entre actores es de poder o si es de influencia? Es de poder cuando uso amenazas, uso castigos, uso sanciones, ¿sí? Entonces, si